noches, bienvenidos a esta casa, no es hotel. Esta noche un programa sumamente especial. Tenemos de aquí nada la visita de el Papa Francisco. Si nosotros hacemos un poco de historia, hay quienes tenemos en la memoria, incluso en el corazón, la llegada del Papa Juan Pablo II, que ha generado una serie que en ese momento generaba, hace 27 años atrás, una serie de adhesiones en cuanto a la fe, el mensaje, sembradores de justicia y esperanza, aquellos que recordamos en ese momento esa cantada canción. Ahora tenemos, después de tantos años, la llegada de el Papa Francisco, nacido en el vecino país de la Argentina, que ha generado una serie no solo de adhesiones de fe, una serie de adhesiones y discusiones políticas también alrededor de uno de los papas más polémicos últimamente dentro de la Iglesia Católica. El Papa Francisco ha hecho una serie de declaraciones que están moviendo ciertas estructuras, ciertos esquemas dentro de la Iglesia. Sobre eso vamos a preguntar y hablar más adelante. Se está trabajando de manera coordinada entre la Iglesia Católica y el gobierno, que habían tenido hasta este momento una serie de enfrentamientos, de los cuales también vamos a hablar, sobre muchísimos temas. Pero la llegada del Papa Francisco genera una serie de acuerdos entre la Iglesia Católica y el gobierno en cuanto a la llegada del Papa Francisco. Se está organizando el encuentro de movimientos populares en la ciudad de Santa Cruz. Movimientos populares que, en general, movimientos que tienden a ser de corte de izquierda. Esto nos daría a pensar que el Papa suscribe una línea política. Es algo de lo que vamos a debatir esta noche. Hemos invitado con nosotros a hablar de todo lo que hemos señalado en el inicio al padre José Fuentes. El padre José Fuentes, que está hace 23 años en Bolivia, vive en el Alto, 24 años en Bolivia, muy cerquita de Andalucía. Me decía que el padre ha nacido en Murcia. Bienvenido a esta casa, no es hotel. Muy buenas noches. Muchas gracias a los invitados, a los que nos están escuchando, a ti, Susana, por esta invitación también, esta oportunidad. Ya faltan muy pocos días y es, yo creo, importante, necesario tratar este tema y también informar, ¿no?, de todo lo que se está preparando, moviendo para que la visita salga muy bien. Muchísimas gracias por estar. Con nosotros el viceministro Alfredo Rada. Viceministro, muy buenas noches, bienvenido a esta casa, no es hotel, siempre es un placer tenerlo. Usted está siendo de alguna manera el artífice desde el gobierno, está encarando todo lo que significa la organización, ¿no? Usted es el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, la organización de este evento. Muy buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, saludo a todos quienes nos acompañan en la mesa y bueno, un gusto para mí estar acá. Muchas gracias. Con nosotros también Rodolfo Machaca. Don Rodolfo, no es la primera vez que lo invito, sin embargo la primera vez que viene hemos logrado coincidir su agenda con la del programa. Qué bien, me alegro mucho que pueda estar acá. Bienvenido a esta casa, no es hotel, usted es parte también de la organización, por otro lado, desde la CSUTV, desde los movimientos sociales para la llegada del Papa. Muchas gracias, hermana Susana. Disculpas, anterior había estado presente, pero no se preocupe, sé que estaba de viaje. Sí, y también saludar al padre José, al nuestro viceministro Alfredo Rada, también a la hermana Tere. En algún momento hemos estado quizás debatiendo algunos puntos, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Qué bueno, bienvenidos. Y con nosotros también Teresa Lanza. Para mí tener a Teresa realmente es una alegría aparte, Teresa, porque tú has estado en el primer programa de esta casa, no es hotel. Antes de entrar, lo recordábamos, ¿te acuerdas? Un programa donde hemos debatido sobre el tema del aborto, un tema tan polémico. Exacto. Que yo me acuerdo que temblaba en las cámaras y tú me decías, tranquila, Susana, el programa va a salir bien. Así es. Te agradezco volver a estar casi 3 años después en esta casa, no es hotel. Pues es un honor, muchísimas gracias. Yo voy a poner en mi biografía, en mi hoja de vida, que participé en el primer programa de esta casa, no es hotel. Es realmente un gusto estar con los panelistas, con el padre José, con Alfredo y Rodolfo, que sí, efectivamente hemos coincidido en algunos espacios internacionales también, siempre
buscando la promoción, la defensa de los derechos humanos de hombres y mujeres, ¿no? Muchísimas gracias por estar esta noche. A ver, para darle ya inicio al programa, quisiera empezar con usted, padre. Papa Francisco, un perfil sumamente polémico. El día que lo nombran Papa realmente ha generado una suerte de adhesiones y no adhesiones en la propia Latinoamérica. Creo que acá ha sido lo más discutido, el perfil del Papa. Bueno, posteriormente el Papa hace una serie de declaraciones que de alguna manera podríamos señalarlo como un papa progresista. Sin embargo, yo quisiera que le cuente usted a la gente, usted que ha tenido la oportunidad de conocerlo, de saludarlo, de estar medianamente cerca, ¿quién es el Papa Francisco? ¿Cuál es el perfil del Papa Francisco? Para darnos una idea de quién es la persona que está llegando la siguiente semana a Bolivia. Bueno, pues ha hecho historia en muchas cosas. Primer Papa jesuita de la historia. Primer Papa latinoamericano, que yo creo ha llevado a la Iglesia Universal el estilo de los obispos latinoamericanos. Él es un obispo de Latinoamérica. Yo creo que los obispos de Latinoamérica y dentro también los de Bolivia, ¿no?, tienen un estilo de mucha cercanía al pueblo, de mucha cercanía a la gente, ¿no? En América tenemos un continente joven, con una iglesia también joven, que tiene sus características, de las que yo destacaría precisamente lo que el Papa Francisco más está repitiendo. Nuestra iglesia es una iglesia que ha estado siempre muy cerca de los pobres, muy preocupada siempre, ¿no?, por lo que sucede en la sociedad, que ha seguido siempre muy de cerca los acontecimientos sociales, una iglesia comprometida, ¿no?, una iglesia caminando con la gente. Desde Europa la iglesia latinoamericana se ve así y de hecho yo estoy convencido de que es así, y el Papa ha llevado esto a la Iglesia Universal y nos está llamando a una gran transformación, a una gran reforma de la Iglesia, y es un Papa que causa una enorme simpatía también entre los no de Iglesia, entre los no afectos, no a la Iglesia, entre la gente de fuera, un Papa de la frontera, ¿no?, un Papa que yo tengo de verdad noticias cercanas a través de muchos amigos, ¿no?, de que le siguen también incluso los que no son creyentes o los que no están totalmente identificados con la Iglesia. ¿Un perfil más político que pastoral? No, en absoluto. Yo creo un perfil pastoral que, como todo perfil pastoral, tiene consecuencias también políticas, ¿no? Porque yo creo que los cristianos en la Iglesia, nuestra forma de comportarnos, lo que decimos, todo, tiene también siempre somos parte de la sociedad y por tanto también tiene consecuencias políticas, pero cuidadito, político no quiere decir partidario, ¿no? Sino que en esta polis, en esta ciudad, en esta sociedad, ¿no?, en la que vivimos y que vamos construyendo entre todos, los católicos también tenemos una opinión que es importante también para la construcción de la sociedad. Viceministro, a diferencia del anterior Papa, con el presidente Morales no tiene ninguna vinculación, ninguna cercanía con el anterior Papa. Capaz mostraba incluso ningún tipo de interés en tener un acercamiento, etcétera, con quien era la autoridad papal en ese momento. Sin embargo, ¿cómo consideran desde el Estado leídas las acciones, declaraciones de hecho internacionales del Papa Francisco? ¿Esto los lleva a un acercamiento, los lleva a una cercanía? ¿Cuál es la diferencia entre el Papa Francisco y el anterior Papa? ¿Por qué sí una cercanía con esto, ¿no? La anterior visita de octubre, que incluso del presidente Morales, que incluso sorprende a la propia Iglesia, ¿no? Sí. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde el gobierno del MAS, qué encuentra en el Papa Francisco para generar este tipo de acercamientos? Bueno, yo creo que es un Papa, como ya se ha dicho, latinoamericano. Es un Papa que despierta, por tanto, una expectativa en el pueblo latinoamericano, que tiene a su vez una identidad cultural muy arraigada
y que a su interior el catolicismo, por supuesto que es también una religión mayoritaria, creo yo. Francisco tiene un otro perfil muy diferenciado de Benedicto XVI. Creo que es un hombre que trae aires de renovación a la Iglesia, a la Santa Sede. Recordemos algunas medidas de austeridad que ya ha tomado en cuanto se refiere al manejo de las cosas del Vaticano. Mensajes que acercan al pueblo laico y que plantean otro tipo de relación con el pueblo laico. Refuerza el ecumenismo, que busca volver a reunir a todas las confesiones de raíz cristiana. Por lo tanto, creo que Francisco retoma todo aquello que fue el Concilio Vaticano II de 1962, la Conferencia Episcopal de Medellín de 1968, Puebla de 1972, en fin, toda esa tradición que buscaba justamente innovar la Iglesia Católica. Y además es un papa que plantea el acercamiento a los sectores populares. Desde mi punto de vista, eso tiene que ver con la formación teológica de Francisco, que fue influenciado en sus años de juventud por otro sacerdote jesuita, Juan Carlos Escanone, en Argentina, que es uno de los que ha conformado una corriente teológica denominada la teología del pueblo, que es distinta a la teología de la liberación, a la cual adscribía, por ejemplo, Luis Espinal, ya hablaremos seguramente de él. Y esa corriente teológica, la teología del pueblo, ponía el énfasis en la necesidad de hacer iglesia desde el pueblo y junto al pueblo. Eso explica por qué Francisco se va a reunir con movimientos populares, por qué tiene ese interés, porque es parte de su orientación teológica. Luego hemos notado también que hay coincidencias en el camino, coincidencias, por ejemplo, en lo que se refiere a la condena del consumismo capitalista, esa cultura del consumismo que está destruyendo los vínculos de fraternidad y de comunidad a nivel planetario. La condena respecto a la actitud de los gobiernos de los países altamente industrializados y la deuda ecológica que tienen con los países del hemisferio sur. Una preocupación creciente del Papa Francisco por la generalización de focos de conflicto bélico, por ejemplo en el Medio Oriente, en África, en el este de Europa, que también nosotros la compartimos, porque nosotros somos de la cultura de la paz. Hay varios puntos que tocó, viceministro, que más adelante vamos a ir desmenuzando, sobre todo en el tema de la defensa a la madre tierra, que se ha vuelto ahora mismo uno de los temas polémicos, virales en cuanto a la llegada del Papa, pero hablaremos de eso más adelante. Don Rodolfo, ¿usted se imaginaba que desde el Vaticano iba a haber, usted es dirigente de la CSUCB hace muchísimos años atrás, vinculado con la dirigencia de movimientos sociales desde siempre? Se imaginaba que iba a haber una convocatoria de movimientos populares desde el Vaticano, como los movimientos sociales desde Bolivia, usted en representación a ellos, reciben esta invitación? ¿Qué es lo que representa para ustedes que la Iglesia haga desde el Vaticano un llamado expreso a una reunión mundial de movimientos populares en Bolivia? A ver, fue sorpresa. Uno, cuando el Papa le invita a un líder de los movimientos sociales del mundo, que es nuestro presidente Evo Morales, allá a Roma, Italia. Y luego el presidente también recíprocamente le invita a Bolivia. Entonces, una reacción innata, podríamos decirlo rápido, que provoca precisamente la convocatoria en Bolivia de los movimientos sociales y también la Iglesia Católica. Yo pienso que sorpresa, yo digo, porque jamás se pensaba que vamos a entrar a un escenario tan importante, porque como bien lo mencionaba también nuestro viceministro, Papa
es progresista, como bien lo señalabas. Sí, Papa es progresista y eso creo que es en este momento un análisis profundo que todos los analistas, académicos, hasta nos preguntamos de los pueblos, qué es lo que ocurre, por qué Bolivia, y para nosotros es un orgullo también que llegue. Porque Papa, a ver, vemos de que ha vivido entre las balaceras, podríamos decir, en Latinoamérica, en la época de la dictadura. Ha palpado seguramente, ha llorado junto a los pobres. O sea, se ha vivido un escenario muy importante y por eso surge de ahí, por eso una Latinoamérica muy importante, y ahora siendo padre llega, pero siendo Papa ya llega ahora a consolidar este momento muy importante en Bolivia, que la convocatoria con reunión con los dirigentes a nivel mundial, dirigentes sociales muy importantes, de la vía campesina, de los trabajadores, de los obreros, que van a llegar a Bolivia. Esa convocatoria que ha hecho el Papa en Italia, y ahora se traslada también esa cumbre, ahora en Bolivia, que seguramente vamos a tocar lo que ya es la esencia de la Madre Tierra. O sea, por eso es muy importante para nosotros esos dos encuentros que vamos a analizar. Más adelante don Rodolfo me va a contar cuál es la agenda de ese encuentro, porque la gente, ustedes van a estar dentro del encuentro, pero nosotros queremos saber cuál es la agenda que están llevando. Teresa, tú eres miembro de las Católicas por el Derecho a Decidir, una ONG pequeña, ¿no? Pero que muy activa en determinados procesos que ha vivido el país. Teresa, ¿ustedes están invitadas a este encuentro de movimientos populares? No, primero Católicas por el Derecho a Decidir es un movimiento de mujeres católicas, progresistas, liberales, feministas. Yo creo que el padre un poco va a comenzar a digerir esta figura, pero es un movimiento que está en varios países, en más de 10 países en América Latina y también hay en España. Nosotras estamos, acá en Bolivia, efectivamente tenemos un compromiso, trabajamos por los derechos humanos de las mujeres. Nuestra visión, nuestro mandato es ese, y es un mandato que lo cumplimos desde la cabeza, desde el corazón y desde las entrañas, desde los ovarios, como mujeres. Creemos que este es un momento histórico mundial tremendamente importante. Le damos la bienvenida, la más cálida bienvenida al Papa Francisco. Estamos muy felices de que llegue a nuestro país porque estamos seguras que el Papa se va a ir con información directa. Es un Papa latinoamericano, es un Papa que habla español, no vamos a tener un intermediario por ahí. Es un Papa al que se lo puede palpar, como había una propaganda que decía sentir, está pasando por televisión, al Papa se lo puede sentir, se lo puede palpar, entendemos sus mensajes y creemos que se van a lograr grandes avances para que finalmente se escuchen las voces de las mujeres en todo este camino. En este movimiento de mujeres, con la llegada del Papa, ¿hay alguna agenda, más allá de que ustedes vayan o no a participar de este encuentro de movimientos populares, existe alguna agenda determinada que ustedes quieran llevar al Papa en calidad de movimiento? Hay muchísimos temas pendientes de la Iglesia con la mujer, lo ha reconocido el propio Papa Francisco. Efectivamente. ¿Cómo se hace llegar estas propuestas, cantidad de demandas, digamos, desde, porque yo entiendo que ustedes son católicas militantes además, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Entonces, ¿cómo se hace llegar este mensaje al Papa? ¿A través de qué mecanismos lo tienen pensado, no lo tienen pensado? También el movimiento de ustedes ha sido uno de los movimientos que ha defendido el movimiento de la elaboración de la Constitución Política del Estado allá por el 2007, si no estoy... Efectivamente. ¿no? Efectivamente. El tema de un Estado laico, entonces, Católicas por el Derecho a Decidir, defendiendo un Estado laico, ¿qué mensaje, qué agenda hay para el Papa? Bueno, no hay una agenda prevista, actividades previstas, no hay una cosa de este tipo porque nosotras estamos seguras de que el Papa nos va a escuchar por los canales
por los cuales vamos a llegar a él con algunos mensajes. Efectivamente, el Papa lo ha dicho muy bien, hay una agenda pendiente con las mujeres, hay temas pendientes que nosotras tenemos la esperanza de que en todo el periodo de su papado se vayan resolviendo. Las cosas no se pueden arreglar de un momento a otro. Estamos viendo en este proceso de cambio del Estado cuántos años está tomando, viceministro. El cambio no se da así, no se da con el chasquido de un dedo. Son procesos largos de reflexión, de mirar a las mujeres, la problemática de mujeres, con ojos bondadosos, con ojos que no te juzguen, que no te criminalicen, que no te culpabilicen. Son problemas muy serios por los que están pasando las mujeres en este momento, y tenemos, con el reconocimiento del Papa de que hay una agenda pendiente con las mujeres, que hay temas pendientes con las mujeres, con esa esperanza nosotras vamos a llegar con algunos mensajes. Es imposible llegar al Papa, esto está demasiado, creo que es una cosa demasiado tremendamente aparatosa, ¿no? Va a ser muy difícil. Él va a estar poquísimas horas acá, 3 horas en La Paz, imagínense, y unas cuantas horas más en Santa Cruz. Qué lindo sería que el Papa convoque, organice, y le vamos a hacer llegar de repente la notita. Un encuentro de mujeres, por supuesto, encuentro mundial de mujeres con el Papa. No solo las mujeres que están dentro de la iglesia, no solamente las teólogas, no solamente aquellas mujeres que están en determinadas instancias muy cerca a la religión o muy cooptadas de repente por algunas enseñanzas religiosas, sino también aquellas mujeres que tenemos fe, pero que disentimos en algunos aspectos con nuestra Iglesia Católica, y que nos escuche y que avancemos en esto. Alfredo, usted ha estado, era uno de los actores centrales el momento de que se cambiaba la Constitución Política del Estado. ¿Quién nos recuerda a Alfredo Rada en esos momentos donde el país se ha tensionado tanto? Una de las banderas del proceso de cambio, ¿no? De lo que ustedes como Movimiento al Socialismo han llamado el proceso de cambio, es el haber conseguido un Estado laico. Sí. Esta venida del Papa, todo ese antecedente que usted nos da como respuesta a cómo se mira al Papa Francisco, ¿indicaría una revisión constitucional del Estado laico? No, porque no olvidemos que la Constitución establece, sí, un Estado laico en el que la católica ha dejado de ser la religión oficial del Estado, lo que suponía a su vez beneficios que el Estado otorgaba a la religión católica. Ha dejado de ser eso la religión católica, pero no olvidemos que también la Constitución Política del Estado establece el pluralismo confesional y religioso. Por lo tanto, ese Estado laico, a su vez, tiene un trato respetuoso hacia el pueblo católico, hacia el pueblo evangélico, hacia el pueblo metodista, hacia el pueblo que cree en la cosmovisión andina, y también hacia el pueblo que es no creyente. Esto me lleva a preguntarme, viceministro, hay el respeto a una serie de religiones, sin embargo, hoy, claro, Bolivia efectivamente es una sociedad católica. Mayoritariamente. Mayoritariamente católica. ¿Cuánto está invirtiendo el Estado en la llegada del Papa? Esto se lo pregunto porque si mañana llegara el Dalai Lama, sí, ¿hay una inversión similar de parte del Estado? Mira, no tengo el dato exacto de cuánto está invirtiendo el Estado. Sin embargo, hay inversión. Sí, ese es un dato que maneja Cancillería, pero no olvidemos que Francisco, además de ser una persona que ya hemos dicho, con la que tenemos coincidencias en varios aspectos referidos a la política y a la geopolítica mundial, no olvidemos que Francisco es también un jefe de Estado. La Santa Sede tiene ese rango, ¿no?, de ser un Estado. Entonces, su visita es también la de un jefe de Estado, y lo que supone que se le debe brindar la seguridad, la comodidad respectiva. Tampoco es una persona que pide mucha comodidad. Él se caracteriza por una orientación austera en el manejo de las cosas del Vaticano, y eso también se expresa en sus visitas. Entonces, yo creo, Susana, que el trato que se le va a brindar es un trato respetuoso de un Estado laico, que sin embargo, siendo laico, está también dispuesto a través de sus representantes de gobierno a sostener un diálogo fecundo,
Aquí voy a recordar a Luis Espinal. Una de las enseñanzas que me dejó Luis Espinal fue que debe haber un diálogo fecundo entre creyentes y no creyentes alrededor de los problemas que nos afectan a todos. Padre, dos preguntas. La primera, ¿cuánto está invirtiendo la iglesia para la llegada? ¿Cómo están financiando esta llegada? Que es una pregunta que uno, como ciudadano curioso, siempre se pregunta, ¿cuánto están gastando, ¿no? Y la segunda, que en realidad es la que un poco más para efectos del programa nos interesa. En la primera visita del presidente, en ese momento era presidente electo Evo Morales, que recordemos, la elección fue a mediados de octubre y a finales de octubre va y hace una visita al Vaticano. La Iglesia Católica declara que no iba a haber visita. Mismo la Iglesia Católica se sorprende cuando Evo Morales, eso lo hemos visto en todos los periódicos, cuando Evo Morales hace este encuentro con el Papa. O sea, lo que quiere decir que el gobierno hace una relación, me imagino que de Estado a Estado, directamente con el Vaticano, y deja por fuera a la Iglesia Católica. En esta oportunidad, la Iglesia Católica ha coordinado todas las acciones con el gobierno, cómo se está haciendo desde la parte logística de la llegada, la acción entre gobierno y entre Iglesia. Al Papa lo ha invitado el presidente de Estado plurinacional y también lo ha invitado la Iglesia, ¿ya? Es una invitación doble porque además esto es un requisito. Desde el comienzo de su elección la Iglesia le invitó y en el momento en que el señor presidente nos convocó para darnos esta buena noticia que el Papa le había comunicado, ¿no?, en el encuentro de movimientos populares, nosotros en la conferencia episcopal también teníamos ya noticia de que esto era algo que era inminente y era muy posible y ya se estaban también realizando los trámites. O sea, ha sido algo de común acuerdo, como debe de ser. Prácticamente todo está consensuado entre Iglesia y Gobierno, todo lo que es el programa fundamental de esta visita, los lugares donde el Papa va a estar, todo el tema de la seguridad, la ambientación de los altares que se van a hacer, todo ha sido consensuado entre Iglesia y Gobierno. Después hay algunas cosas propias, por ejemplo, hay una campaña del Gobierno, ¿no?, de propaganda, todo esto que no está consensuado con la Iglesia. La Iglesia tiene su propio logo para la visita, el Gobierno también tiene su logo, sus lemas, ¿no? El lema de la conferencia episcopal creo que es bastante conocido por la canción, ¿no? Todo esto, con Francisco anunciamos la alegría del Evangelio. Desde el comienzo se ha insistido mucho, es una visita pastoral, ¿no? Esta es una visita pastoral, que por supuesto queremos que sea también por el mismo tema de la visita, una reconciliación, renovación entre todos los bolivianos, ¿no? Es interesante, yo creo que el Papa crea una simpatía, decía yo antes, también entre grupos que no son exactamente de Iglesia. Ahora mismo estamos aquí también personas diferentes, ¿no? Porque las mujeres católicas por el derecho a decidir, pues la verdad que es un derecho a decidir el aborto, es algo que también quiero que quede claro, ni es aceptado por el Papa ni por la Iglesia en ningún lugar del mundo, ¿ya? La Iglesia defiende la vida, ¿ya? La Iglesia defiende la vida, por tanto no puede defender el derecho a abortar, ¿ya? Ahí me voy a quedar acá, me han avisado que ya estoy cortita en tiempo para este bloque, nos vamos a un segundo bloque donde ya vamos a empezar la polémica, porque pareciera que el Papa está haciendo una suerte de revisión de sacramentos y ha hecho una declaración indicando que no necesariamente las parejas deben permanecer juntas, esto contribuye. Entonces, es la primera vez que se escucha a un Papa decir, ustedes no se quieren por la salud mental de la gente, pues, sepárense, ¿no? O sea, en palabras sencillas. Eso es casi una revisión de un sacramento. Volvemos con esta Casa No es Hotel en un programa sumamente interesante, la visita, ¿cuáles las consecuencias políticas, de fe, etcétera, que nos va a traer la visita del Papa Francisco II? Francisco II, ¿por qué le he dicho segundo? Por Juan Pablo II. Quédese con nosotros.